Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a trabajar con algunos ejercicios, algunos ejemplos de óxidos. Como vimos el otro día, los óxidos eran aquellos elementos en los cuales el oxígeno funcionaba siempre como esa parte aceptora de electrones, mientras que el resto de elementos, ya fueran metálicos o no metálicos, cedían o compartían sus electrones. Por tanto, vamos a ver, como siempre, algunos ejemplos de fórmula pasada a formulación tanto de stock como sistemática y formulación de cualquiera de los dos tipos, identificar cuál es esa formulación y encontrar la fórmula que le corresponde. Por tanto, vamos a comenzar con su fórmula. Por aquí tendremos stock y sistemática. Vale. Vamos a poner unos ejemplos. Podemos, por ejemplo, encontrar aquí el MgO, por ejemplo, MgO. Podemos encontrar también más elementos que podríamos tener el CO2, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? El podríamos tener en este caso el FO2, perdón, el F2O, aquí me he equivocado yo, al formular, ¿vale? Correcto. Luego podríamos tener el AS2O3, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? En este caso, vale, vamos a poner otros elementos que tengamos por aquí. El PbO y el PbO2, por ejemplo. Aquí tenemos varios tipos en los cuales podemos determinar los siguientes casos. Vamos a ver. El primero que tenemos, podríamos formularlos directamente. Por ejemplo, aquí tendríamos óxido de magnesio. Y aquí, si hacemos la sistemática, también óxido de magnesio. En el caso de la de stock, ¿tenemos que añadir algún número de valencia? Pues vamos a ver. Si tiene más de una valencia positiva el magnesio, que no es el caso, por tanto, no tendremos que añadir. Es decir, que en este caso, la de stock y la de sistemática coinciden. Vamos con la siguiente. Aquí tendríamos que sería óxido de carbono y aquí tendríamos dióxido de carbono. ¿Vale? En el caso de la de stock tendremos que añadir algún otro número teniendo en cuenta las valencias del carbono. Pues si tiene más de una que sea positiva, correcto. En este caso vemos que el carbono tiene tanto la más 2 como la más 4. Por tanto, sí que tendremos que añadir la valencia que tenga. Y la pregunta es, si esta molécula es estable de esta manera, teniendo en cuenta que el oxígeno tiene la menos 2 y el carbono no sabemos cuál tiene, ¿qué es lo que ocurre? Que CO2, si cada oxígeno tiene menos 2, esto sería menos 2 por 2, es decir, menos 4. Para que esta partícula sea estable, si todo el oxígeno tiene menos 4, el carbono deberá tener más 4 para que la partícula sea estable. Por tanto, ya sabemos que el carbono tiene valencia más 4. Es decir, en este caso aquí sería dióxido de carbono, o sea, dióxido de carbono 4. ¿Ok? Calculamos siempre la estabilidad de la partícula a no ser que nos digan lo contrario. Aquí tendremos óxido de flúor y aquí tendremos óxido de diflúor. ¿Ok? Aquí en el caso del flúor nos ocurre una cosa que es la siguiente. En esta tabla no nos marca que el flúor también puede tener valencia más 1, pero os digo yo que la puede tener, ¿de acuerdo? Es decir, al igual que aquí el oxígeno no nos marca que pueda tener valencia más 2 y también la puede tener. Pero bueno, estos son errores de la tabla que no tienen ningún problema. Como el flúor no tiene ninguna otra valencia que no fuese la más 1, pues simplemente dejaríamos óxido de flúor y óxido de diflúor en este caso. Vamos con este. Tendríamos el óxido, en este caso, tenemos aquí el arsénico, tendríamos óxido de arsénico y esto sería trióxido
de diarsénico. Y la pregunta es, ¿al óxido de arsénico tenemos que ponerle alguna valencia? Pues como siempre hacemos, es decir, buscamos cuál sería el arsénico y sus valencias. Si tiene más de una positiva, la ponemos. Venimos aquí y vemos que el arsénico, el AS, puede tener tanto la +3 como la +5. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, como siempre, ¿cuál sería? Tenemos AS2 o 3, sabemos que esto sería -2 por 3, 3 veces, es decir, -2 3 veces, esto sería -6. Y esto sabemos que tendrá que ser 2 veces por la valencia que tenga, es decir, arriba tendríamos 2x, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que la suma de lo que tendríamos aquí más lo que tendríamos aquí debería ser 0. Es decir, 2x menos 6 debería ser 0, 2x será 6, x será igual a 3. Por tanto, sabremos que en este caso el arsénico tiene la valencia +3, es decir, 1, 2 y 3, que podemos ver que en efecto cuadra con el valor que tenemos aquí en la tabla. Bueno, vamos a seguir. Elimino por aquí y tendríamos aquí óxido de plomo y óxido de plomo. Como podéis ver, con la sistemática enseguida terminamos, porque solamente tenemos que añadir los prefijos y ya está. Si os dais cuenta, la de abajo también sería óxido de plomo, pero en este caso sería dióxido de plomo. Entonces, esto ya nos hace pensar que el plomo va a tener al menos 2 valencias positivas. Al menos, de ahí para arriba. Entonces, vamos a ver si es cierto. Venimos aquí al plomo y podemos ver que en efecto uno tiene la +2 y otro tiene la +4. Por tanto, en el primer caso, PbO, si esto es -2 para que esto sea estable, sería +2. Por tanto, aquí será la 2. Y en el caso del segundo, PbO2, esto tendría -4 porque sería 2 veces -2, por tanto este tendría la +4, es decir, IV. Y de esta manera lo tendríamos determinado cada uno de ellos. Como siempre, chicos, en este caso, recordad que es sencillo. Busco si en la de stock tengo alguna otra valencia positiva que tenga que colocar, y si no la tengo, simplemente lo dejo como está. Y en el caso de la sistemática, lo que estoy buscando es los valores de cada uno de los prefijos. Y ya está. Venga, vamos con la siguiente. Voy a eliminar por aquí, y en este caso vamos a poner primero la formulación. Y tendremos aquí el tipo y después la fórmula. ¿Ok? Venga, vamos a pensar algunos tipos. Voy a coger, por ejemplo, en este caso, óxido de rubidio. Vamos también con óxido de cromo, dióxido, voy a poner en este caso, voy a poner trióxido de dicromo. Vamos a coger, por ejemplo, también el óxido de silicio y el óxido de silicio 4. Y por último, cogeremos también el óxido de boro. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver cada una de ellas, a ver qué es la información que nos dan. Lo primero, óxido de rubidio. Si yo la planteo tal y como está y no hago ninguna conjetura, simplemente tendría que sería Rb o el rubidio lo tenemos aquí. Pero ¿cuál es el problema? Que si nos damos cuenta, RbO, el oxígeno tiene -2 y el rubidio hemos visto que tiene +1. Por tanto, esto no es estable. Tendríamos que añadir aquí un 2 para que ahora tuviésemos 2 veces 1 menos 2, es decir, 0. Por tanto, tendríamos que añadir aquí un 2. Entonces, de esta manera ya nos damos cuenta que esta nomenclatura no puede ser sistemática. Porque si fuera sistemática sería óxido de dirubidio. Es decir, que tiene que ser una nomenclatura de stock. Además cuadra. ¿Por qué? Porque si os fijáis, el rubidio solamente tiene
una valencia, por tanto no hay que ponerla. Vamos con el siguiente, óxido de cromo. Tendríamos CrO. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el cromo puede tener valencia más 2 y el oxígeno menos 2. Por tanto, hasta aquí todo perfecto. Pero, ¿cómo podemos diferenciar si es nomenclatura de stock o nomenclatura sistemática? Si fuese de stock y el cromo tuviese más de una valencia positiva, tendríamos que añadir aquí un paréntesis con la valencia que tiene. Y en caso de que sea así, tendríamos que sería sistemática, porque esta es correcta. Entonces, como vemos en el cromo tiene más de una valencia. Por tanto, como tiene más de una valencia, si esta de aquí fuese de stock, tendríamos que añadir el número de valencia. Por tanto, no puede ser de stock. Es decir, que sería sistemática. ¿Ok? Vamos con la siguiente, que la siguiente es claramente sistemática, porque tenemos trióxido de dicromo, es decir, Cr2O3, y aquí tendríamos pues claramente sistemática. ¿Ok? Podemos ver aquí que teníamos un caso donde aquí la valencia del cromo era más 2 y donde aquí la valencia del cromo es más 3, porque tenemos Cr2O3, esto tiene menos 6 y esto tiene 2 por X, y volvemos al caso de antes, 2 por X menos 6 igual a 0, X igual a 3. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente. Óxido de silicio. De nuevo, si planteamos el sistema igual que antes, tendríamos SiO, óxido de silicio. ¿Pero qué ocurre? Nos pasa lo mismo que antes. Si esta nomenclatura fuese de stock y el silicio no tuviese ninguna otra valencia, sería otra correcta. Pero si el silicio tiene más de una valencia positiva, tendríamos que poner la valencia y por tanto no sería correcta. ¿Y qué es lo que nos ocurre aquí? Que nos damos cuenta que automáticamente tenemos otra formulación distinta para el mismo componente. Por tanto, podemos ver que en efecto el silicio tiene dos nomenclaturas, tiene dos valores distintos, por lo que en este caso esta de aquí sería sistemática. Mientras que esta de aquí es claramente de stock, como podemos ver. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tendríamos? Que el óxido de silicio 4 sería SiO con aquí un más 4. Y como sabemos que esto tiene menos 2, pues automáticamente tenemos que poner aquí un 2. Porque 2 por menos 2 sería menos 4 más 4, 0. Es decir, SiO2. Y esta sería la nomenclatura, en este caso, de stock del óxido de silicio 4. Y en el caso del boro, tendríamos, si la planteamos tal y como está aquí, pues sería óxido de, en este caso, perdón, óxido de boro. No tendríamos nada más, ¿ok? Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que si nos fijamos en esta tabla, tal y como está en esta tabla, veremos que nos dice que la única valencia que tenemos es la más 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí el óxido de boro, tal y como está planteado, aquí es más 3, aquí es menos 2, esto no es estable energéticamente. Tendríamos que poner aquí un 2 y aquí un 3, para que ahora esto tuviera menos 6 y esto tuviese más 6. Entonces, ¿qué ocurre? Que es imposible que esto sea sistemática. Por tanto, tendrá que ser una nomenclatura de stock. Y entonces aquí tendríamos que poner un 2 y aquí un 3. Como siempre, chicos, es muy importante que nos fijemos en los valores que nos da la tabla y trabajemos en congruencia con ellos. A partir de ahí, simplemente tenemos que trabajar con cada uno de los términos, ver qué tipo de nomenclatura tenemos y finalmente sacar la fórmula. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándonos en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.